Hebreos que se llama No pierdas el rumbo. Estamos hablando de la exposición de Hebreos. ¿Se dan cuenta que ya vamos a terminar Hebreos? Ha sido largo este libro, pero es muy profundo, es muy importante que todos lo tengamos claro. Recuerden un poquito, bueno, les voy a poner el título de la clase de este día. Otra vez ¿ya le pusiste eso? ¿Ya? Ok. A ver. Como ven, nuestra tecnología es de cuarto mundo. Esperemos este año ya se vuelva de primer mundo. Veremos qué hacemos. La clase número 11 se llama No pierdan la confianza. Ese es el tema de hoy. No pierdan la confianza. Es lo que vamos a hablar esta mañana y quiero recordarles un poquito lo que hablamos la clase pasada, la semana pasada, la clase número 10. Hablamos de que existían sombras en el Antiguo Testamento que corresponden a realidades en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que platicamos de esto? Esto es algo importante de entender. Hay sombras que el Antiguo Testamento así eran realidades para ellos, pero en realidad teológicamente hablando simbolizan algo que se vuelve una realidad en el Nuevo Testamento. Era como una copia sencilla de algo mejor. Y eso es lo que encontramos a lo largo de los dos testamentos. Hablamos también que Jesús logró lo que los sacerdotes humanos no pudieron: perdonar los pecados de los hombres y también perfeccionar al pueblo de Dios. Eso no lo podían hacer los sacerdotes humanos bajo la ley judía, bajo el sistema antiguo. Pero Cristo con su sacrificio se vuelve el sumo sacerdote de las personas y ahora Él efectivamente nos puede perdonar todos los pecados, pero aparte en el camino nos va perfeccionando. Esa es una gran noticia. A los cristianos nos manda el Espíritu Santo para que en el camino vayamos mejorando y así le demos honra como debe ser. Y también hablamos de que había 4 respuestas esperadas de quienes comprenden la cruz. Primero, sinceridad y seguridad. Segundo, mantenernos firmes. Tercero, las relaciones unos a otros. Y cuarto, congregarnos. Hablamos de que estas 4 cosas no son una lista legalista de cosas que un cristiano tiene que hacer. Ser sincero, palomita. Ser firme, palomita. No. Es algo que nace del corazón de querer hacerlo porque entendemos la magnitud del sacrificio de Cristo. Y por gratitud lo hacemos. Hablamos de las reuniones, la importancia de congregarnos. Hablamos de no tener el mal hábito de faltar a las reuniones. Eso hace mucho daño, hermanos. No es legalismo, no es un sistema humano, no es que queremos tener control mental sobre cada uno. No, es que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice es porque Dios sabe que es importante que nos congreguemos, ¿ok? Para que sepan, hay hermanos de nuestra región que quisieran estar en los servicios, pero no pueden desde hace mucho tiempo. Y no es por flojera, no es porque hay algo mejor que hacer a esta hora, es porque están muy enfermos y algunos ya no van a poder venir a las reuniones. Hay hermanas del ministerio de Noemís, de varios sectores, que ya no pueden venir. Y así le pasó a mi abuelita cuando sus últimos años de vida, ya llegó un momento que se puso mal, ella era una discípula, murió fiel, y ya pasó como 2 años que no podía ir a la iglesia, pero iban a verla, cantaban con ella, le leían escrituras, y así se fue manteniendo firme hasta que Dios la llamó. Hay que orar por esos hermanos, hay que estar pendientes de ellos, pero solamente para que entiendas, cuando tú estás, voy, no voy, y ahí con una florecita, voy, no voy, voy, no voy, no voy. No, mientras tú haces eso, hay hermanas que sueñan con estar aquí y no pueden. Y ojalá nos estén viendo a través de la transmisión, ¿ok? Y el último, abandonar las reuniones afecta mucho, ya hablamos, porque nos lleva a la apostasía. Y queramos que hoy vamos a hablar de qué es esto de la apostasía y de una forma directa. Así que vámonos a Hebreos 10, versículo 26, por favor. Hebreos 10, 26. ¿Ya lo tienen? Si hoy nos acompañas, pídele a alguien al lado que te pueda compartir la Biblia para que la leamos juntos. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios?
que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué onda con este pasaje? Para empezar, está medio fuerte, ¿no? Es uno de los pasajes más fuertes que hay en el Nuevo Testamento, que tienen que ver como una advertencia a no darle la espalda a Jesús. ¿Cuándo un creyente puede caer en esta situación? Lo dice el primer versículo del 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente. O si seguimos pecando intencionalmente, dice otra traducción, y aquí lo tenemos. Esta es la condición que nos narra la Biblia, en que puede caer una persona y en algo tan grave como pisotear la sangre de Jesús, como insultar algo sagrado. O sea, es muy fuerte la acusación que hay ahí. Entonces, debemos entender de qué está hablando la Biblia, a quién se refiere, cuándo yo puedo llegar a caer en esto. Es importante que lo entendamos porque está escrito y no simplemente lo pasamos por alto porque está muy fuerte y no lo quiero leer. No, hay que entenderlo, ¿ok? Pero viene la pregunta, ¿qué significa pecar obstinadamente o pecar intencionalmente? Bueno, esto viene de una palabra griega que significa voluntariamente, por propia decisión, a propósito, deliberadamente o intencionalmente. No estamos hablando de un error que cometimos. No estamos hablando de que de repente estuve débil y caí. Ay, quiero arrepentirme, quiero cambiar. No, estamos hablando de alguien que a propósito está haciendo lo que a Dios no le agrada. Y a pesar de que se lo dicen y le advierten, no lo deja de hacer. Está pecando intencionalmente. Esta palabra, dice un texto de estudio, esta palabra denota una expresión consciente de una actitud que refleja menosprecio por Dios. Menosprecio por Dios. La persona tal vez no lo está haciendo con ese intelecto, pero sus hechos al pecar obstinadamente y no querer arrepentirse, al final lo que hace es mostrar un menosprecio por Dios y lo que es importante para Él. No apunta hacia un creyente que está luchando por mantenerse fiel a pesar de sus carencias y errores. Más bien habla de un creyente, como les digo, que sabiendo lo que es la voluntad de Dios, quiere insistir en hacer lo que a Dios no le agrada. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Llega un punto en su vida espiritual que puede pasar lo que hemos leído en estos versículos. Por eso es peligroso. Es peligroso que como cristianos no escuchemos la voz de Dios. Es peligroso que como cristianos no atendamos a la ayuda que otros hermanos nos quieren dar. Oye, ¿sabes qué estoy viendo que estás haciendo esto? No está bien. ¿A ti qué te importa? Es mi vida. ¿Tú quién eres? Y una vez, y otra vez, y otra vez. Cuidado, hermano, porque esta escritura se cumple. Así que hay que tener un respeto por esto, ¿ok? En el contexto del libro, ¿cómo se aplicaba a la audiencia original? Acuérdense que ellos eran creyentes de origen judío que estaban tentados a regresar ¿a dónde? Al judaísmo. Querían abandonar la idea de que Jesús era el Señor y regresar a la idea judía de que el Mesías no había venido, por miedo a la persecución. Porque así iban a evitar por un rato la persecución y con tal de salvar el pellejo, pues ni modo, hay que regresar a eso. ¿Y cuál era el peligro? Pues estaban a punto de caer en esta situación, pecar obstinadamente. ¿Qué consecuencias dice la Biblia que tiene llegar a este punto? Otra vez aquí tenemos la escritura. Primero dice, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Cómo? Pues sí, porque al rechazar a Jesús, que es quien murió por nuestros pecados, quemas la última oportunidad que tenías de ser perdonado. Entonces ya no queda sacrificio por los pecados, porque el único que podía perdonarte, ya lo despreciaste. Ya nadie más te puede perdonar. Eso es lo que pasa, ¿no? Otra consecuencia, una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Básicamente, quedamos en una situación similar a alguien que nunca ha conocido a Dios,
que de acuerdo a la palabra de Dios, un día el juicio de Dios va a caer en esa persona, crea o no crea en él. Y luego el 29 también dice que se pisotea al Hijo de Dios, que se profana la sangre del pacto, que se insulta al Espíritu. ¿No suenan como consecuencias fuertes? ¿No suena, hermano, como algo que debemos entender bien para no caer ahí? Para no vernos de repente en esta situación. A mí me suena delicado. Y por eso debemos entender lo que esta escritura quiere decir y tomar la advertencia para nuestra vida espiritual. Porque con Dios no se juega. Y entonces aquí definimos lo que es la apostasía. Cuando una persona llega a estar viviendo, Hebreos 10, 26 al 31, se dice que está cayendo en apostasía. ¿Qué es la apostasía? Desde el griego implica una rebelión. Y fíjate las características de alguien apóstata. Un rechazo a la fe cristiana. Conocerla y rechazarla. Número 2, abrazar lo mundano en lugar de espiritual. Preferir el pecado, preferir los sistemas de pensamiento del mundo al sistema de valores y de pensamiento de Dios. Número 3, una decisión consciente de regresar al mundo de donde la sangre de Jesús nos sacó. ¿Te acuerdas ese pasaje de 2 de Pedro? La puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Es justamente esto. ¿Por qué vamos a regresar de donde Jesús nos sacó? Pero esa persona lo hace consciente. Yo quiero regresar ahí. Yo quiero volver a estar ahí. No me importa. Entonces eso es muy grave. 4, volverse a manchar. Y 5, posible perdición definitiva con el tiempo. Siempre hay esperanza que una persona que se aleja de Dios regrese a Él. ¿Cuánto tiempo dura esa esperanza? Yo creo que mientras está vivo. Pero eso de jugársela está difícil. Estas semanas hemos oído muertes de amigos, algunos más jóvenes que tú. La vida y la muerte, la verdad, no hay una garantía. No hay una fecha de caducidad ya aquí que ya sepas cuándo te toca. No sabes cuándo nos va a tocar. Por eso es peligroso jugar con esto, pensar, no, ya cuando sea grande, en unos 20 años, ya regreso a la fe. Ahorita voy a darle rienda suelta a la vida, ¿no? Cuidado, porque no sabes si mañana vas a amanecer. Entonces, sí hay chance que una persona regrese, pero con el tiempo también se puede endurecer tanto que simplemente ya no quiera regresar y se pierda para siempre. Bueno, la gran controversia en este pasaje es a quién se dirige. ¿Está hablándole a cristianos que estaban perdiendo su fe? ¿O está hablándole a no cristianos que no querían reconocer a Jesús? ¿O a quién le habla? ¿Por qué? Porque en el mundo evangélico este pasaje crea mucha controversia. Porque afecta directamente la doctrina evangélica de una vez salvo, siempre salvo. ¿Ok? Vamos a entender un poquito, vamos a hacer una pequeña exégesis para entender bien a quién se refiere. El versículo 26 dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, esa es la clave, bueno, se refiere a alguien que ya recibió el conocimiento de la verdad, pero eso puede ser alguien que solo escucha el evangelio y no quiere creer y no se bautiza, o puede ser un discípulo, o quién se refiere. Vamos a ver otros pasajes que fortalezcan el entendimiento. Juan 8:32. Una promesa de Jesús a los que serían ¿quiénes? ¿Para quién es Juan 8, 31 al 32? Si ustedes se acuerdan, ¿no? Está hablándole a sus discípulos, a los que iban a ser sus discípulos. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que es para discípulos. 1 Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Segunda de Juan 1, los amo de veras y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. O sea que estamos viendo que conocer la verdad en el Nuevo Testamento va conectado con ser salvo, con ser un discípulo de Jesús, con estar siguiendo a Cristo. Entonces, si todos estos pasajes son congruentes, ¿para quién crees que está dirigido Hebreos 10:26? Pues debería ser también para cristianos, ¿no? Si nos vamos al griego, la verdad es la palabra griega que significa veraz, verdad, verdaderamente, y conocimiento es también conocido como conocer, epignosis,
Son las dos palabras que se repiten en casi todos estos versículos. Entonces estamos viendo que en el contexto de los demás pasajes que iluminan un pasaje confuso, está hablándole a cristianos, porque la misma forma de dirigirse a cristianos. Y además de eso, tenemos que en Hebreos 10:19 dice, así que hermanos. O sea que unos versículos antes del versículo 26 le está hablando a hermanos, forzosamente es a cristianos. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Pues por esta razón, por los 5 puntos del calvinismo, por el corazón del movimiento evangélico. Y yo aprecio mi pasado evangélico. Yo fui 9 años en una iglesia evangélica y yo agradezco lo que la iglesia evangélica dejó en mí. Porque me ayudó a entender quién era Dios. Me dio las bases de mi fe. Puso un temor en mí hacia Dios. Aunque nada más iba una vez al mes, pero lo poquito que iba me ayudó, me fortaleció. Sin embargo, ya en el punto de la salvación y mantenerse salvo, hay serias discrepancias. Los 5 puntos del calvinismo, Juan Calvino, él pues desarrolló esta teología él hizo varias afirmaciones, pero que todas se conjuntaron en el sínodo de Dort en 1619 y ahí se convirtieron en lo que hoy conocemos como los 5 puntos del calvinismo. 1, depravación total humana. 2, elección condicional. 3, expiación limitada. 4, el llamamiento irresistible. Y 5, que es de la que estamos hablando, la perseverancia de los santos, que dice acá, Dios no dejará que se pierda ninguno de estos elegidos por los que Cristo murió. Entonces, en la teología del calvinismo, una vez que tú eres salvo, no hay manera que pierdas tu salvación. Simplemente no existe. Y tratar de insistir en eso es una herejía, es algo que es contrario a lo que Dios quiere. Sin embargo, estamos analizando aquí que el contexto de este pasaje, pues no nos habla de eso, sí está refiriéndose a cristianos. Los comentaristas evangélicos tratan de darle vueltas. Si tú ves un comentario, aquí tengo varios, sobre Hebreos 10, 26 al 31, vas a ver cómo tratan de darle vueltas, tratan de explicarlo de otra manera. Hubo uno que afirmó que Hebreos se dirigió a 3 grupos diferentes: judíos creyentes, judíos incrédulos intelectualmente convencidos del evangelio y judíos incrédulos que no estaban convencidos del evangelio. Entonces, según el grupo al que se dirigió, es como conviene analizar la escritura. Pero no hay evidencia de eso en el texto. Está dirigido a hermanos, a cristianos de más de 30 años en la fe, que estaban a punto de perder su fe. ¿Qué creemos en la iglesia de Cristo a nivel mundial? Que la salvación sí se pierde y que es nuestro deber cuidarla, que es nuestro deber mantenernos firmes y no andar jugando con el mundo y no andar jugando con el pecado, porque un día nos puede costar muy caro. Yo no soy Dios para saber cuándo alguien ya se perdió o no se perdió. Eso solo Él lo sabe, pero no voy a ponerme a jugar con esto. ¿Estás de acuerdo? Eso te lo digo. Y terminamos con Hebreos 10, 32. Vamos para allá, por favor. ¿Dónde andamos? Hebreos 10, versículo 32. Dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que, mira lo que dice, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y ahí terminamos con este pasaje. ¿A quién le estaba hablando? Acordémonos que la audiencia original, según el contexto que estudiamos, eran cristianos de por lo menos 30 años en la fe. Y él les dice cómo
¿Cómo eran esos cristianos? Versículo 32, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. 33, fueron expuestos públicamente al insulto y fueron perseguidos. Luego se compadecieron de los encarcelados y en el 34 incluso dice que cuando el gobierno les confiscó sus bienes por causa de su fe, lo aceptaron con alegría. Ellos fueron héroes en la fe. Eso no lo hace cualquiera. ¿Cuándo fue la última vez que te embargaron todas tus cosas por causa de tu fe? Y tú estabas como, ay, qué padre, es por Dios. Y ahí va mi pantalla de 32 pulgadas. Ahí va mi iPad. No, adiós. No, ellos estaban haciéndolo por Dios y se dejaron ser perseguidos, permitieron ser molestados, insultados, todo por Dios. ¿Ok? Entonces no eran hermanos que eran débiles de toda su vida. Fue gente que probó su fe, pero que en ese momento histórico estaban muy tentados a abandonar su fe, a pesar de que ya tenían un currículum de sufrimiento espiritual, un currículum de sacrificio, y por eso les llama la carta a perseverar. Dice, ustedes tienen que perseverar en el versículo 36. Esta palabra, hermanos, debe ser clave para un creyente. Los creyentes necesitamos perseverar. Amigo que hoy nos acompañas, debes entender algo. La vida cristiana no es una cuestión de emociones. Ay, sí, hoy quiero aceptar a Jesús en mi corazón. 2 semanas después, ya ni te acuerdas de Jesús. Esto no se trata. El cristianismo verdadero es una decisión sólida en que agarras un compromiso con Dios y aceptas que debes perfeccionar tu carácter para aprender a perseverar. La perseverancia es clave. Si quieres terminar una carrera universitaria, ¿esta palabra sirve de algo? Pues claro, sirve muchísimo. Ay, pero son 5 años, 4 años de estar estudiando, exámenes. Yo me acuerdo cuando ya estaba en el último semestre, oía exámenes y ya mi cabeza sentía que iba a explotar. Cuando oía esa palabra, examen. No, ya. Yo decía, ya no quiero ni un examen más en toda mi vida. Ya no quiero ir a ninguna clase en toda mi vida. Ya después de 5 años, ya estás así. Finalmente llega el día de la graduación y ay, por fin, ya se acabó esto, ¿no? Pero aprendes que tienes que perseverar. Estudiantes universitarios, grábate esto, tú tienes que perseverar. Estudiar una carrera no es fácil, pero no la botes, no la abandones. No, nomás ahí, ya, es muy difícil, ya no quiero, y lo abandonas todo. Yo creo que cuando uno es un buen cristiano, uno puede lograr lo que sea en la vida, porque aprendes a perseverar. Puedes levantar un negocio con carácter, puedes acabar una carrera firme, puedes llevar una carrera profesional exitosa. ¿Por qué? ¿Porque eres increíble? ¿Porque tienes grandes talentos? No, porque Dios te enseñó a perseverar. Y cuando otros se desinflan, cuando otros tiran la toalla, tú no. Porque tienes el Espíritu que te da la fuerza y el empuje. Y pasas pruebas duras y pasas dificultades y sigues viniendo a la iglesia y sigues queriendo estar con Él. Eso es perseverancia. Y hermano, hermana, si ahorita estás pasando un momento difícil en tu fe, en tu vida personal, en tu familia, y estás tambaleando, pero estás aquí hoy, yo te felicito porque estás perseverando. Y dice la Biblia que esa perseverancia va a ser grandemente recompensada. No se te olvide, Dios no falla en esto, ¿estás de acuerdo? ¿Veían esa serie? A ver, ¿quiénes la llegaron a ver? Los que ya somos veteranos, ¿verdad? Sí, jóvenes, en nuestros tiempos había series. Sí había. No de Netflix, precisamente. Teníamos que esperarnos hasta la hora que iba a empezar el programa. Ya hay nuestros papás regañando, ya vete a dormir, ¿qué estás haciendo? No, es que quiero ver mi serie. Una de mis series favoritas cuando era adolescente era esta, The Wonder Years, Los Años Maravillosos. Los jóvenes nos ven como, ¿y ese qué está diciendo? Ese viejito, ¿de qué está hablando? Pero fíjate, yo era adolescente y veía esta serie y como que me transportaba a los 60s. Y yo siempre pensé que yo debía haber nacido en los 60s y estar en Woodstock o estar acá en Avándar o haber ido a Vietnam, no sé, yo me sentía así como yo soy de los 60s, ¿qué hago en los 80s? Pero bueno,
Me gustaba mucho ver la serie y es una serie nostálgica, ¿no? Que cuando la ves te hace recordar los tiempos increíbles de la niñez, la infancia, los días de gloria. Por eso se llama Los Años Maravillosos. En la carta está dirigida a cristianos que ya habían pasado sus años maravillosos en la fe y que ya solo vivían del pasado. Imagínate todas las cosas que hicieron: persecución, soportaron, la cárcel, compadecerse de los encarcelados. A veces, cuando tenemos tiempo en la fe, podemos vivir de los años maravillosos. Yo me acuerdo cuando fui misionero. Y yo me acuerdo cuando plantamos esa misión en tal universidad. Y yo me acuerdo cuando fuimos al Auditorio Nacional. No lo voy a olvidar, ¿no? Y vivimos de los Wonder Years. Pero la pregunta es, ¿pero hoy qué estás haciendo de maravilloso? Hoy sí, pues digo, no, estamos todavía en edad de seguir sirviendo a Dios por mucho tiempo. Hoy, ¿qué estamos haciendo de maravilloso? Hoy, ¿qué memorias estamos construyendo? Hoy, ¿qué sacrificio estamos haciendo? Hoy, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos para decirles: mira, yo viví los años maravillosos, pero los sigo viviendo hoy porque con Dios encuentro fuerzas, me renuevo y sigo dando? Porque vivir toda la vida en los Wonder Years, pues como que no. Ya las series avanzaron. Ya, ¿quién ve esto? Así nos vemos como cristianos cuando solo vivimos de las glorias pasadas. Pero hoy, con trabajos, venimos a la iglesia. Como que no checa, ¿verdad? Necesitamos hacer cosas grandes hoy para Dios y no vivir del pasado. La Biblia nos dice 35, no pierdan la confianza porque va a ser recompensada. En el 36 necesitan perseverar. Y fíjate lo que esta palabra significa: perseverar desde el griego, hupomoné, significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. No es una perseverancia de, ay, qué difícil ser cristiano, pero ya, si no me voy al infierno, ya ni modo, tengo que seguir. No es esa manera. Es un aguante de fe. Está dura la prueba, me está costando, pero estoy animado. Dios me va a ayudar, Dios va a estar conmigo. Ese es el significado griego, hupomoné, aguante, ¿no? Un aguante con alegría, esperanzado. Y ese es el tipo de perseverancia que Dios nos llama a tomar. Y en el 37, citando Habacuc 2, 3 al 4, Dios dice: si se vuelve atrás no será de mi agrado. ¿Qué crees? A Dios no le agradan las personas que se vuelven atrás. A Dios no le agradan las personas que le dan la espalda a Jesús y lo abandonan. Pero dice el 38, hablándole a la audiencia original: nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ellos todavía no estaban en ese punto, por eso escribieron Hebreos. Estaban al borde así, cayéndose. Y Hebreos fue para: oye, ¿dónde vas? Vente para acá. No te caigas, persevera, llega hasta el final, vale la pena. Así que todavía no estaban en ese punto. Y él dice: nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Tú quién eres, hermano? Miembro de la iglesia. ¿Eres de los que se vuelven atrás o eres de los que nunca, jamás se van a volver atrás? Hace muchos años, yo era un joven cristiano. Me encontré en la calle un amigo que había estado en la iglesia. Yo ni sabía que ya se había ido. Yo lo saludé como si nada. Y me acuerdo que le dije: ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde? No, pues ya no voy. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? No, pues es que ahora soy del club de los fracasados en la fe. Y yo me quedé así. ¿Qué? ¿Cómo que del club de los fracasados en la fe? Sí, pues ya dejé mi fe. Ya ni modo. Y yo salí tan triste de esa plática. Era un joven cristiano, tendría 5 meses en la fe, pero me fui pensando, ¿cómo sería yo diciendo eso? Un día soy del club de los fracasados en la fe. No quiero eso. Si hoy nos estás escuchando y tú eres una de estas personas que le dieron la espalda a Jesús, que abandonaron su fe, que dejaron lo más sagrado por el mundo o por tus ideas, yo te invito a que te restaures. Yo te invito a que regreses a Dios, porque la vida no es segura. En cualquier momento vas a estar delante de Él a dar cuentas.
¿Y qué le vas a decir a Jesús mostrándote las heridas por ti? Y tú decirle, ay, Señor, es que regresé a pecar y pues ya ni modo. Todo lo que Él ha hecho por ti. Regresa, hermano. Vuelve a la fe. No te pierdas para siempre. Sé otra vez un discípulo de Jesús. Y a los que estamos hoy, quedémonos hasta el fin. Perseveremos. Mantengámonos cerca de Jesús. Amén. Amigo que hoy nos acompañaste, la sangre de Jesús que ha sido derramada por ti demanda una respuesta. ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? Qué bueno que nos visitas y que vienes a lo mejor cada domingo a oír lo mismo, pero no haces nada al respecto. ¿Qué vas a hacer? Ya es tiempo que tomes una decisión y te vuelvas un verdadero cristiano. Y si ya estás acá y vienes por mucho tiempo, ya quita tus prejuicios y bautízate. Haz un verdadero discípulo de Cristo. Vamos a orar por el pan y por el jugo, porque si hay alguien que nos enseñó perseverancia, pues fue Jesús. ¿Quién más? Oremos.